Kintsugi para el alma. ¿Cómo sanar tus heridas emocionales? ¿Cuántas veces has sentido que tus heridas son demasiado profundas para sanar? Tal vez como un cuenco roto, piensas que tus fracturas te han quitado valor, pero ¿y si te dijera que esas mismas grietas pueden convertirse en tus mayores tesoros? En Japón existe un arte milenario llamado Kintsugi, que no solo repara lo roto, sino que lo embellece con oro. Hoy vamos a explorar cómo esta práctica puede ser la clave para sanar tus heridas emocionales y transformar tu dolor en fuerza y belleza. El Kintsugi es mucho más que una técnica para reparar cerámicas. Es una filosofía de vida que nos enseña a abrazar nuestras imperfecciones y verlas como parte esencial de nuestra historia. En lugar de ocultar las grietas, las destaca con oro, convirtiéndolas en el elemento más hermoso del objeto. Pero, ¿cómo se traduce esto a nuestras vidas? Nuestras heridas emocionales, esas cicatrices que llevamos en el corazón, también pueden ser resaltadas con oro. Al integrarlas y aceptarlas, nos permiten crecer y encontrar un propósito más profundo en nuestras experiencias. La vida, como un cuenco de porcelana, puede romperse inesperadamente. Una pérdida, un fracaso o una traición pueden dejar marcas que sentimos irreparables. Sin embargo, el primer paso en la sanación emocional es aceptar que esas fracturas son parte de nuestra historia. El Kintsugi nos invita a observar nuestras grietas no con vergüenza, sino con curiosidad y compasión. Cada herida cuenta una historia. Cada cicatriz es un recordatorio de nuestra fortaleza para seguir adelante. En el Kintsugi, el oro no solo repara, sino que embellece. En nuestras vidas el oro representa los actos de sanación, el perdón, la gratitud y la autocompasión. Estos son los hilos dorados que pueden unir nuestras piezas rotas. El perdón no se trata de olvidar, sino de liberarnos del peso de la culpa y el rencor. La gratitud, incluso en medio del dolor, siempre hay algo por lo que agradecer. Cada experiencia, buena o mala, nos enseña algo valioso. La autocompasión, ser amables con nosotros mismos, es fundamental. No podemos sanar si constantemente nos castigamos por nuestras imperfecciones. El proceso de Kintsugi es lento y meticuloso, y lo mismo ocurre con la sanación emocional. No hay soluciones rápidas ni atajos, pero con paciencia y determinación, cada grieta puede ser transformada en una obra de arte personal. Lección 1. El tiempo es tu aliado. Sanar no es un evento, es un viaje. Permítete sentir cada emoción, aceptar cada etapa del proceso. Lección 2. Cada herida tiene un propósito. Lo que hoy parece un fracaso puede ser la semilla de un futuro lleno de crecimiento y aprendizaje. Lección 3. Celebra tu singularidad. Tus cicatrices te hacen único. En un mundo que busca la perfección, ser imperfecto es tu mayor fortaleza. Una vez que comienzas a aplicar las lecciones del Kintsugi a tu vida, te das cuenta de que cada experiencia dolorosa ha dejado una huella de oro en tu alma. Estas cicatrices doradas son testimonio de tu resiliencia y tu capacidad de transformación. La sanación no significa volver a ser la persona que eras antes del dolor. Significa convertirte en alguien más fuerte, más sabio y más compasivo. Como el cuenco reparado con Kintsugi, tu valor no radica en ser perfecto, sino en ser auténtico y completo con todas tus grietas visibles. Cada herida emocional es una oportunidad para crecer, aprender y encontrar belleza en lo que otros podrían considerar roto. La próxima vez que te enfrentes a un desafío o a una pérdida, recuerda, tus cicatrices no te definen, pero sí te transforman. Hazlas brillar con oro y muéstralas al mundo con orgullo. Si esta historia te ha inspirado, comparte este video con alguien que necesite escuchar estas palabras. Déjanos un comentario. ¿Qué cicatrices llevas con orgullo? Y no olvides suscribirte para más reflexiones que iluminen tu camino.